En el corazón de Bogotá, dentro de una mansión colonial que había permanecido cerrada durante décadas, una fotografía amarillenta cayó al suelo cuando los obreros comenzaron las demoliciones. Era el año 2023, y aquella imagen iba a cambiar para siempre lo que se conocía sobre una de las familias más poderosas de Colombia. La fotografía mostraba a un niño de apenas 10 años, vestido con traje de terciopelo y corbatín de seda, sentado en un elegante sillón de respaldo alto. Sus ojos oscuros miraban directamente a la cámara con una seriedad impropia de su edad. A su lado, de pie y con una mano apoyada suavemente sobre el hombro del pequeño, había una mujer joven de rasgos indígenas, vestida con ropas sencillas pero impecables. Su rostro mostraba una serenidad enigmática, y sus ojos brillaban con una intensidad que traspasaba el tiempo. Al reverso de la fotografía, escrito con tinta desvaída, se leía Santiago y Amaru, Bogotá, 1907. Nada más, ni apellidos, ni ocasión, ni fotógrafo, solo 2 nombres y una fecha que abría un misterio de más de un siglo. Santiago Mendoza Restrepo era el nombre completo del niño, hijo único del barón Eduardo Mendoza Restrepo, uno de los hombres más ricos e influyentes de la Colombia de principios del siglo XX. Su familia poseía haciendas cafeteras, minas de esmeraldas y propiedades por todo el país. Pero, ¿quién era Amaru? ¿Por qué una mujer aparentemente humilde aparecía en un retrato formal junto al heredero de semejante fortuna? Los historiadores que examinaron la fotografía quedaron desconcertados. En aquella época, las fotografías formales eran un privilegio de la aristocracia, y jamás se retrataba a los sirvientes junto a los niños nobles en poses tan íntimas. Había algo más en aquella imagen, algo que la familia Mendoza había intentado borrar de la historia, y cuando finalmente se descubrió la verdad, nadie pudo creer lo que revelaron los documentos ocultos. La historia de aquella fotografía comenzó a desentrañarse cuando la historiadora Mariana Velázquez, especializada en genealogía colombiana, tomó el caso. Fascinada por el misterio, Mariana pasó meses investigando en archivos parroquiales, registros notariales y documentos privados que habían sobrevivido al paso del tiempo. Lo primero que descubrió fue que Santiago Mendoza Restrepo había vivido hasta 1982, convirtiéndose en un empresario discreto que, curiosamente, nunca se casó ni tuvo descendencia conocida. Había legado toda su fortuna a fundaciones educativas y hospitales en zonas rurales de Colombia, especialmente en regiones indígenas. Este detalle llamó la atención de Mariana. ¿Por qué un aristócrata bogotano mostraría tanto interés por las comunidades que su propia clase social había marginado durante siglos? La clave estaba en Amaru. El nombre no era español, sino quechua, y significaba serpiente sagrada en la lengua de los pueblos andinos. Mariana comenzó a buscar en registros eclesiásticos y encontró algo extraordinario en los libros de bautismo de la Catedral Primada de Bogotá, fechados en 1897, aparecía el registro de Santiago Eduardo Mendoza Restrepo, hijo legítimo del barón Eduardo Mendoza Restrepo y de doña Constanza Restrepo de Mendoza, pero había una anotación al margen, casi imperceptible, escrita con letra diferente y tinta más clara, como si alguien hubiera querido añadir información posteriormente. Nodriza, Amaru Quispe, natural de Boyacá. Una nodriza, eso explicaría la cercanía, pero no justificaba aquella fotografía tan formal, ni tampoco el hecho de que Santiago hubiera dedicado su vida a honrar causas relacionadas con las comunidades indígenas. Mariana intuía que había algo más profundo, algo que los Mendoza habían ocultado celosamente. Decidió viajar a Boyacá, a los pueblos donde podría encontrar rastros de la familia Quispe. Lo que descubriría allí la llevaría a comprender que aquella fotografía de 1907 guardaba un secreto que cambiaría completamente la narrativa de poder y sangre en la alta sociedad colombiana. Bogotá, marzo de 1897.
La ciudad despertaba entre el repiqueteo de las campanas de sus innumerables iglesias y el murmullo de los mercados donde indígenas y mestizos vendían sus productos. En el barrio de la Candelaria, la imponente mansión de los Mendoza Restrepo se alzaba como un bastión de piedra y poder, con sus balcones de hierro forjado y sus patios interiores repletos de fuentes de mármol italiano. Aquella madrugada, los gritos desgarradores de doña Constanza Restrepo de Mendoza resonaban por los pasillos. Llevaba más de 16 horas de parto, y las comadronas comenzaban a temer lo peor. El barón Eduardo paseaba nervioso por la biblioteca, bebiendo brandy francés mientras su capellán personal rezaba arrodillado en un rincón. La línea de los Mendoza no podía terminar así, necesitaban un heredero varón. Fue entonces cuando la partera principal, doña Remedios, tomó una decisión desesperada. Envió a uno de los sirvientes a buscar a Amaru Quispe, una joven indígena de apenas 21 años que vivía en los cuartos de servicio. Amaru había llegado a la mansión 6 meses atrás, huyendo de la pobreza de su pueblo en Boyacá. Era conocida en el mercado por sus conocimientos de plantas medicinales, heredados de su abuela, una curandera respetada en las montañas. Amaru entró en la habitación de doña Constanza con paso firme, cargando un atado de hierbas. Las comadronas la miraron con desconfianza, pero doña Remedios las silenció con un gesto. No había tiempo para prejuicios. Amaru observó a la señora con ojos serenos, evaluando la situación con una sabiduría que parecía imposible en alguien tan joven. Preparó una infusión de hojas de coca, manzanilla y otras plantas que las mujeres presentes no reconocieron. Le dio de beber a la señora mientras murmuraba palabras en quechua, oraciones antiguas que invocaban a la Pachamama. Milagrosamente, una hora después, Santiago Eduardo Mendoza Restrepo llegó al mundo con un llanto vigoroso. Era un niño sano, de piel rosada y ojos oscuros. El varón Eduardo irrumpió en la habitación, abrazó a su esposa exhausta y besó la frente de su hijo, pero cuando se volvió para agradecer a las comadronas, fue Amaru quien llamó su atención. La joven india sostenía al bebé con una ternura que lo desconcertó. «Esta mujer salvó a mi familia», declaró el varón esa noche durante la cena. «Amaru Quispe será la nodriza de mi hijo, vivirá en la mansión y cuidará de Santiago como si fuera suyo». Doña Constanza, débil aún por el parto, asintió sin fuerzas para objetar. No sabía que aquella decisión cambiaría el curso de su familia para siempre. Los primeros años de Santiago transcurrieron entre los brazos de Amaru, mientras doña Constanza se recuperaba lentamente de un parto que casi le cuesta la vida, y posteriormente se dedicaba a sus obligaciones sociales como esposa de un varón. Fue Amaru quien alimentó, arrulló y cuidó cada momento del pequeño Santiago. El niño aprendió a decir mamá mirando los ojos oscuros de Amaru, no los de su madre biológica. La relación entre nodriza y niño trascendió lo convencional. Amaru no solo alimentaba a Santiago, sino que le cantaba canciones en quechua, le contaba historias de las montañas andinas, de cóndores que volaban entre las nubes y de espíritus que protegían los pueblos. Le enseñó a respetar la naturaleza, a agradecer por el alimento, a ver la dignidad en cada persona sin importar su origen. El varón Eduardo observaba esto con una mezcla de gratitud y desconcierto. Por un lado, apreciaba el extraordinario cuidado que Amaru brindaba a su hijo. Santiago era un niño saludable, alegre e inteligente. Por otro lado, comenzaba a notar que el vínculo entre ambos era inusualmente profundo. Santiago lloraba cuando Amaru se alejaba, y ella parecía comprender cada necesidad del niño antes de que él la expresara. Doña Constanza, recuperada ya de su debilidad, empezó a sentir celos. Ella era la madre de Santiago. Ella había arriesgado su vida para traerlo al mundo, pero el niño corría hacia Amaru cuando tenía miedo, buscaba sus brazos cuando estaba cansado. Las amigas de doña Constanza comenzaron a murmurar. «No es natural», decían. «Ese niño se está criando como un indiecito», pero el varón las silenciaba. Amaru había salvado a su familia, y él era un hombre de palabra.
Lo que ninguno de ellos sabía era que el destino tenía preparado un giro que nadie podría haber imaginado. Capítulo 2. El secreto de Doña Constanza. Bogotá, 1902. Santiago tenía 5 años y su educación formal estaba a punto de comenzar. El barón Eduardo había contratado a los mejores tutores de la ciudad, profesores de latín, francés, matemáticas y piano. Era momento de que el heredero de los Mendoza se preparara para su futuro como miembro de la élite colombiana. Una tarde lluviosa de septiembre, mientras Santiago tomaba su lección de francés en el salón principal, Doña Constanza llamó a Amaro a su habitación privada. La señora estaba sentada frente a su tocador, mirándose en el espejo con expresión melancólica. Tenía apenas 30 años, pero las ojeras y las líneas de preocupación la envejecían. «Siéntate, Amaro», dijo con voz cansada. La joven indígena obedeció, sorprendida. En 5 años, la señora nunca la había invitado a sentarse en su presencia. Amaro permaneció en el borde de la silla de terciopelo, con las manos entrelazadas sobre el regazo. «Sé que amas a Santiago», comenzó Doña Constanza sin mirarla. «Lo veo en tus ojos cada vez que lo miras. Lo escucho en tu voz cuando le cantas. Ese niño te adora más que a mí, su propia madre». Su voz se quebró ligeramente. «Y no puedo culparte. Yo estuve ausente durante sus primeros años. Estuve más preocupada por sobrevivir que por ser madre». Amaro no dijo nada, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. «Señora, yo jamás intentaría ocupar su lugar». «Lo sé», la interrumpió Doña Constanza. «Por eso necesito contarte algo que nadie más sabe, algo que me tortura cada noche». Finalmente se volvió para mirar a Amaro. «Santiago no es hijo del barón Eduardo». Las palabras cayeron como piedras en el silencio de la habitación. Amaro abrió los ojos, incrédula. Doña Constanza continuó, con voz temblorosa pero firme: «Hace 6 años, antes de que Santiago naciera, el barón y yo llevábamos 3 años de matrimonio sin poder concebir. Los médicos decían que el problema era mío. Eduardo estaba desesperado por un heredero. Yo sentía que mi valor como esposa se desvanecía con cada mes que pasaba. En esos días», continuó, «conocí a un hombre durante una visita a nuestra hacienda en Boyacá. Era el administrador de las tierras, un hombre mestizo de origen humilde pero extraordinariamente inteligente y apuesto. Se llamaba Gabriel Quispe». Amaro palideció. «Quispe, pero ese es mi apellido». «Lo sé», dijo Doña Constanza. «Gabriel era tu hermano mayor. Cuando investigué tu procedencia antes de permitirte quedarte como nodriza, descubrí la conexión. Por eso te elegí. Por eso insistí en que fueras tú quien cuidara a Santiago, porque él lleva sangre Quispe en sus venas». La revelación dejó a Amaro paralizada. Santiago, el niño al que había amado y criado como propio, era su sobrino de sangre. Su hermano Gabriel había sido el gran orgullo de la familia Quispe. Había logrado educarse contra todo pronóstico. Había aprendido a leer y escribir. Había conseguido un puesto respetable, pero había desaparecido misteriosamente 6 años atrás. La familia nunca supo qué le había ocurrido. «¿Qué pasó con Gabriel?», preguntó Amaro con voz apenas audible. Doña Constanza cerró los ojos. «Cuando descubrió que yo estaba embarazada, Gabriel quiso que huyéramos juntos. Dijo que amaría a ese niño y que me daría una vida digna, pero yo era una cobarde. No pude abandonar mi posición, mi riqueza, mi estatus. Le dije que el niño era de Eduardo. Le pagué para que se fuera lejos y nunca regresara. Le di suficiente dinero para comenzar una nueva vida en otra ciudad. ¿Y él aceptó?». Amaro sentía una mezcla de dolor y rabia. No tenía opción. Lo amenacé con acusarlo de violación si se negaba. En aquellos tiempos, ¿quién le hubiera creído a un mestizo contra la palabra de una baronesa? Doña Constanza sollozaba ahora, pero 3 meses después, recibí noticias de que Gabriel había muerto en un accidente. Cayó de su caballo en un camino montañoso. Yo sé que no fue un accidente. Sé que alguien lo mató. «¿Quién?», exigió Amaro, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «No lo sé con certeza,
pero sospecho que el varón descubrió la verdad. Eduardo es un hombre poderoso, con conexiones en todo el país. No creo en las coincidencias. Doña Constanza tomó las manos de Amaru entre las suyas. Por eso necesito que protejas a Santiago. El varón lo ama como a un hijo propio porque no conoce la verdad. Pero si alguna vez lo descubre, no sé qué podría hacer. Santiago debe crecer creyendo que es un Mendoza. Es la única manera de mantenerlo a salvo. Amaru comprendió entonces la magnitud del secreto que compartían. Santiago no era solo el niño que había criado con amor. Era su sobrino, la última conexión viva con su hermano asesinado, y ella tenía que guardar ese secreto para protegerlo. Esa noche, mientras arrullaba a Santiago antes de dormir, Amaru le susurró en quechua: «Eres más que sangre noble, pequeño, llevas en ti la fuerza de las montañas y el valor de tu verdadero padre. Algún día lo sabrás». Capítulo 3. La fotografía de 1907. Los años pasaron y Santiago creció como un niño privilegiado pero extrañamente sensible. A diferencia de otros hijos de aristócratas, él sentía incomodidad con la ostentación de su familia. Preguntaba por qué los sirvientes comían en la cocina mientras ellos lo hacían en el comedor de banquetes. Se preguntaba por qué los niños que veía en las calles no tenían zapatos mientras él tenía docenas de pares en su armario. Amaru permanecía a su lado, ya no como nodriza sino oficialmente como tutora y acompañante. Le enseñaba matemáticas usando granos de maíz. Le contaba historia de Colombia desde la perspectiva de los pueblos originarios. Le mostraba que la riqueza verdadera no estaba en el oro sino en la sabiduría y la compasión. En 1907, cuando Santiago cumplió 10 años, el barón Eduardo decidió encargar un retrato formal de su hijo para conmemorar la ocasión. Contrató al mejor fotógrafo de Bogotá, el francés Henri Dumont, famoso por sus retratos de la alta sociedad. La sesión estaba programada para un sábado de abril, en el gran salón de la mansión. La mañana de la sesión, Santiago se negó a tomarse la fotografía solo. «Quiero que Amaru esté conmigo», declaró con la testarudez de un niño de 10 años. El barón Eduardo frunció el ceño. «Hijo, este es un retrato formal. Amaru es nuestra servidora. No sería apropiado». «Entonces no me tomaré la fotografía», respondió Santiago cruzándose de brazos. Doña Constanza, presente en la habitación, intercambió una mirada significativa con Amaru. Finalmente, el varón suspiró. «Está bien, pero solo una fotografía así. Después tomaremos otras más apropiadas». Así fue como aquella extraordinaria imagen llegó a existir. Santiago, vestido con su traje de terciopelo negro y corbatín de seda, sentado con pose digna pero con una leve sonrisa en los labios. Amaru, de pie junto a él, con su mejor vestido de algodón blanco, su cabello negro trenzado con cintas de colores, y su mano descansando suavemente sobre el hombro del niño en un gesto que expresaba tanto protección como amor. Henri Dumont, el fotógrafo, sintió algo especial en aquella composición. «Es extraordinaria», murmuró mientras preparaba la placa. «Hay una conexión entre estos dos que trasciende las palabras». Tomó la fotografía con el cuidado reverente de quien sabe que está capturando algo histórico. Al reverso de la copia que entregó, Dumont escribió los nombres que Santiago le había dictado: Santiago y Amaru, Bogotá, 1907. Nada de apellidos, nada de títulos. Solo dos personas unidas por un vínculo que el mundo no podía comprender. El barón Eduardo vio la fotografía revelada y sintió algo extraño en su pecho. Había algo en la manera en que Santiago miraba a la cámara, algo en la pose de Amaru, que lo inquietaba. Ordenó que esa fotografía en particular se guardara en un cajón y nunca se exhibiera. Las otras fotografías, donde Santiago aparecía solo con expresión seria y formal, fueron las que se distribuyeron entre familiares y amigos. Pero Santiago guardó su copia en secreto. La escondió en un libro de poemas que Amaru le había regalado, entre las páginas donde se hablaba de raíces y pertenencia. Esa fotografía se convirtió en su posesión más preciada,
porque capturaba una verdad que él sentía pero no podía nombrar. Amaru era más que una servidora, más que una tutora, era su verdadera familia. Esa misma noche, después de que todos se durmieron, doña Constanza entró en silencio al cuarto de Santiago, lo vio dormir abrazando el libro donde había guardado la fotografía, se arrodilló junto a su cama y lloró en silencio. Su hijo estaba creciendo como un niño bueno y compasivo, pero ella sabía que algún día tendría que conocer la verdad. La pregunta era, ¿cuándo y cómo? Lo que ninguno de ellos sabía era que el barón Eduardo ya había comenzado a sospechar. Había notado el parecido entre Santiago y el difunto administrador de sus tierras, Gabriel Quispe. Había escuchado rumores y había decidido investigar. La tormenta se acercaba y cuando estallara, cambiaría todo para siempre. Capítulo 4. La tormenta Bogotá. Agosto de 1909. Santiago tenía 12 años cuando el mundo que conocía comenzó a desmoronarse. Había sido un verano inusualmente caluroso, con tormentas eléctricas que hacían temblar los cristales de la mansión cada noche, pero la verdadera tormenta no vendría del cielo, sino del interior de su propia familia. Una tarde, mientras Santiago estudiaba geografía con Amaru en la biblioteca, el barón Eduardo irrumpió en la habitación con expresión furiosa. «Deja al niño y sal inmediatamente», ordenó a Amaru con una voz que helaba la sangre. Santiago nunca había visto a su padre así. Amaru palideció pero obedeció, lanzándole a Santiago una mirada que el niño no pudo descifrar. Durante las siguientes horas, Santiago escuchó gritos provenientes del ala este de la mansión, donde se encontraban los aposentos privados de sus padres. Escuchó el llanto desgarrador de su madre, las voces furiosas de su padre, y luego un silencio aún más aterrador que el ruido. Esa noche, el barón Eduardo convocó a todo el servicio de la mansión en el gran comedor. Su rostro era una máscara de piedra. Amaru Quispe ha sido despedida con efecto inmediato. Tiene hasta mañana al mediodía para abandonar esta casa. Nadie, absolutamente nadie, debe mantener contacto con ella bajo pena de despido inmediato. Santiago sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. «No, padre. Por favor», corrió hacia el varón, pero éste lo detuvo con una mano firme en su hombro. «Esto no es negociable, Santiago. Esa mujer no es quien crees que es. Ha estado manipulándote, envenenando tu mente contra tu propia clase. Es hora de que crezcas y comprendas cuál es tu verdadero lugar en este mundo». Santiago intentó encontrar a Amaru, pero el varón había dado órdenes estrictas. La puerta del cuarto de servicio donde ella vivía estaba custodiada. El niño pasó esa noche llorando, golpeando su puerta hasta que le sangraron los nudillos. Doña Constanza vino a consolarlo, pero él la apartó. «¿Qué hiciste? ¿Por qué dejas que la eche? Hay cosas que no entiendes, mi niño», susurró ella con lágrimas en los ojos. «Cosas que te explicaré cuando seas mayor. Pero ahora debes confiar en mí. Esto es para protegerte. No necesito protección. Necesito a Amaru». Pero sus gritos fueron inútiles. A la mañana siguiente, cuando bajó al amanecer, Amaru ya se había ido. En su cuarto encontró solo una nota, escrita en el español imperfecto que ella había aprendido con esfuerzo: «Mi pequeño halcón, nunca olvides quién eres realmente. La sangre noble no viene de títulos, sino de corazón. Yo siempre estaré contigo, en las montañas, en el viento, en cada acto de bondad que hagas. Tu tía Amaru». Santiago leyó la nota docenas de veces, confundido por la palabra tía. ¿Qué significaba? ¿Por qué Amaru se había despedido así? Guardó la nota junto con la fotografía de 1907, sus dos únicos vínculos con la mujer que había sido más madre para él que nadie. Los años siguientes fueron dolorosos para Santiago. El barón Eduardo se volvió estricto y distante. Doña Constanza enfermó de melancolía, pasando días enteros en su habitación sin salir. La mansión que antes había sido un hogar se convirtió en una prisión de silencio y secretos. Santiago fue enviado a un internado en Francia a los 14 años. Allí,
lejos de Colombia y de todo lo que conocía, se convirtió en un joven serio y reflexivo. Estudiaba con diligencia pero sin pasión. Escribía cartas a su madre preguntando por Amaru, pero ella nunca le respondía sobre ese tema. Le preguntaba a los sirvientes que visitaban Francia desde Bogotá, pero todos negaban saber algo. En 1918, cuando Santiago tenía 21 años y estudiaba Derecho en la Sorbona, recibió un telegrama que cambiaría su vida: tu padre ha muerto. Ataque al corazón. Regresa inmediatamente. Madre. Santiago tomó el primer barco de regreso a Colombia, sintiendo una mezcla de dolor por la pérdida y alivio porque finalmente podría buscar respuestas. Lo que descubriría al regresar iba más allá de cualquier cosa que hubiera imaginado. Entre los documentos privados del varón, encontraría cartas, informes de detectives, y finalmente, la verdad completa sobre su origen y sobre lo que realmente había ocurrido aquella noche de 1909. La verdad que explicaba por qué había una fotografía de 1907 donde él y Amaru aparecían juntos, y por qué esa imagen era tan poderosa que el varón había decidido ocultarla del mundo. Capítulo 5. El regreso y la revelación. Bogotá, 1918. La ciudad había cambiado en los 9 años que Santiago había estado ausente. Nuevos edificios de concreto se levantaban junto a las viejas construcciones coloniales. Automóviles compartían las calles con carruajes tirados por caballos. Colombia se modernizaba, pero las viejas heridas permanecían abiertas. Santiago encontró la mansión de los Mendoza sumida en un silencio sepulcral. Su madre, doña Constanza, había envejecido dramáticamente. Tenía apenas 41 años, pero parecía tener 60. El dolor y la culpa la habían consumido desde dentro. Cuando vio a Santiago, lo abrazó como si quisiera fundirse con él, sollozando sin control. Perdóname, hijo mío, perdóname por todo. Después del funeral del barón Eduardo, un evento suntuoso al que asistió toda la alta sociedad bogotana, Santiago comenzó la tarea de revisar los asuntos de su padre. Como único heredero, ahora controlaba una fortuna inmensa, haciendas cafeteras, minas de esmeraldas, propiedades urbanas y acciones en bancos y compañías. Fue en el estudio privado del barón, una habitación a la que Santiago nunca había tenido acceso de niño, donde encontró el escritorio de caoba con cajón secreto. Dentro había un legajo de documentos atados con cinta roja. Con manos temblorosas, Santiago desató el paquete y comenzó a leer. Había cartas, docenas de cartas entre el barón Eduardo y un detective privado llamado Arturo Gómez, fechadas entre 1908 y 1909. Las cartas detallaban una investigación sobre doña Constanza y Gabriel Quispe, el antiguo administrador de las tierras en Boyacá. Había testimonios de sirvientes que los habían visto juntos en la hacienda. Había cuentas bancarias que mostraban grandes sumas transferidas a Gabriel. Y finalmente, había un informe fechado en diciembre de 1908 que concluía: Don Eduardo, lamento informarle que existe alta probabilidad de que el niño Santiago no sea hijo suyo, sino del administrador Gabriel Quispe. Santiago sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Leyó y releyó el documento, incapaz de procesar lo que significaba. ¿Gabriel Quispe, el hombre del que Amaru era hermana? Entonces, la nota de despedida de Amaru cobraba sentido. Tu tía Amaru. No era una forma cariñosa de llamarse, era la verdad literal. Amaru era su tía, Gabriel había sido su padre, pero había más. Había un último documento en el legajo, una carta escrita por el propio barón Eduardo, fechada una semana antes de su muerte. Si estás leyendo esto, Santiago, es porque he muerto y finalmente tienes derecho a conocer la verdad que ocultamos durante tanto tiempo. Sí, Gabriel Quispe fue tu padre biológico. Tu madre fue débil y cometió adulterio. Cuando lo descubrí, mi primer instinto fue matarlos a todos, a ella, a Gabriel y a ti. Pero Gabriel ya estaba muerto en circunstancias que nunca confirmé. Y cuando te miré,
con tus 10 años y tu inocencia, no pude hacerlo. Te había criado como mi hijo, te amaba como mi hijo, decidí que seguirías siendo mi hijo. Pero expulsé a Amaru porque cada vez que te miraba en su presencia, veía a Gabriel, veía mi humillación. Si puedes perdonarme, hazlo. Si no puedes, al menos comprende que hice lo que creí necesario para mantener nuestro apellido intacto. Santiago leyó la carta 3 veces. Sentía una mezcla de emociones tan intensa que no sabía si gritar, llorar o romper todo lo que había en aquella habitación. Finalmente, fue a buscar a su madre. La encontró en el jardín, sentada en el banco donde solía leer cuando él era niño. Ya lo sabes, dijo ella sin mirarlo. No era una pregunta. Santiago se sentó a su lado. Cuéntamelo todo, desde el principio, y no me mientas más. Doña Constanza narró la historia completa. Su amor por Gabriel, hombre que había sido inteligente, gentil y apasionado de una manera que el varón Eduardo nunca fue, su embarazo, la cobardía que la llevó a rechazar a Gabriel y amenazarlo, la muerte misteriosa de él, la decisión de traer a Amaru como nodriza, intentando que al menos alguien de la familia Quispe pudiera estar cerca de Santiago, y finalmente, el día en que el varón descubrió la verdad y exigió que Amaru fuera expulsada. Tu padre me perdonó, susurró doña Constanza, pero nunca se perdonó a sí mismo por haberte amado a pesar de todo. Eso lo torturó hasta el día de su muerte, y yo he vivido estos años sabiendo que tu verdadero padre murió por mi culpa, y que la mujer que te amaba como madre propia tuvo que alejarse de ti, tentar nuevamente a continuar. ¿Dónde está Amaru?, preguntó Santiago con voz temblorosa. Necesito encontrarla, necesito que me cuentes sobre mi padre, sobre quién soy realmente. Doña Constanza finalmente lo miró a los ojos. Nunca dejé de buscarla. Tengo un contacto en Boyacá que me informó hace 3 años. Amaru vive en un pequeño pueblo llamado Ráquira. Trabaja como curandera y maestra. Nunca se casó, según me dijeron. Vive esperando el día en que vayas a buscarla. Le entregó un papel con una dirección escrita. Ve con ella. Hijo, aprende quién fue tu padre. Descubre la parte de ti que intentamos borrar. Y tal vez, algún día, puedas perdonarnos. Capítulo 6. El reencuentro. El viaje a Ráquira tomó 2 días en tren y carreta. Santiago viajó solo, vistiendo ropas sencillas para no llamar la atención. El pueblo era pequeño, conocido por su tradición alfarera, con casas de adobe y calles de tierra. Las montañas se alzaban majestuosas alrededor como gigantes protectores. Preguntó por Amaru en el mercado y todos la conocían. La curandera, le dijeron, vive en la casa azul al final del camino de las piedras. Santiago sintió que su corazón latía tan fuerte que temió que se le saliera del pecho. La casa era humilde pero hermosa, pintada de azul cielo con una puerta de madera tallada con símbolos andinos. Había un jardín lleno de plantas medicinales y flores de todos los colores. Santiago se quedó parado frente a la puerta durante 5 minutos, reuniendo valor. Finalmente, tocó. El sonido resonó en el silencio de la tarde. Escuchó pasos en el interior, y entonces la puerta se abrió. Ahí estaba ella, Amaru, 11 años mayor, con algunas canas en su cabello negro, líneas de expresión alrededor de sus ojos, pero esencialmente la misma. Cuando lo vio, sus ojos se llenaron de lágrimas inmediatamente. Mi pequeño halcón, susurró, sabía que vendrías. Se abrazaron en el umbral, ambos llorando. 11 años de separación, 11 años de dolor y secretos, se desmoronaron en ese abrazo. Finalmente entraron en la casa. Amaru preparó té de hierbas, el mismo que le preparaba a Santiago cuando era niño y no podía dormir. Santiago le contó todo lo que había descubierto. Amaru escuchó en silencio, acariciando ocasionalmente la mano del joven. Cuando terminó, ella suspiró profundamente. Tu padre, Gabriel, era un hombre extraordinario, comenzó. Era mi hermano mayor, el orgullo de nuestra familia. Se educó contra todas las probabilidades,
en una época donde los indígenas y mestizos raramente tenían acceso a la educación. Durante horas, Amaru le contó historias sobre Gabriel. Le habló de cómo su hermano leía bajo la luz de las velas después de trabajar todo el día en el campo, de cómo aprendió español, francés y algo de latín por su cuenta, de cómo consiguió el puesto de administrador en la hacienda de los Mendoza por pura capacidad, no por contactos, de cómo era gentil con los trabajadores, justo en sus tratos, respetado por todos. Cuando se enamoró de tu madre, continuó Amaru, sabía que era imposible, pero el amor no entiende de clases sociales. Ella correspondía a sus sentimientos. Durante un tiempo, fueron felices en secreto. Cuando supo que ella estaba embarazada, Gabriel quiso hacer lo correcto, quiso casarse con ella, reconocerte, criar a su hijo con dignidad aunque fueran pobres. Pero el mundo no estaba listo para eso, y tu madre no tuvo el valor de desafiar su clase social. ¿Cómo murió?, preguntó Santiago. Amaru cerró los ojos. Oficialmente fue un accidente, pero yo nunca lo creí. Tu padre era un jinete experto. No habría caído de su caballo en un camino que conocía perfectamente. Creo que alguien lo mató, alguien poderoso que no quería que revelara la verdad sobre tu nacimiento. Nunca pude probarlo, pero en mi corazón siempre lo supe. Santiago sintió rabia hacia un mundo que había destruido a su verdadero padre, que había separado a Amaru de él, que había construido su vida sobre mentiras. ¿Qué hago ahora?, preguntó. ¿Quién soy? ¿Un Mendoza o un Quispe? Amaru tomó su rostro entre sus manos, como hacía cuando era niño. Eres ambos, mi querido Santiago. Eres hijo de dos mundos. Llevas la sangre Quispe, que viene de las montañas, de pueblos que resistieron siglos de opresión, de gente que encontró sabiduría en la tierra y fuerza en la comunidad. Pero también creciste como Mendoza, con educación, privilegios y recursos. La pregunta no es quién eres, sino qué harás con esa doble herencia. Santiago comprendió entonces el propósito de su vida. No podía cambiar el pasado, no podía resucitar a Gabriel ni recuperar los años perdidos con Amaru, pero podía honrar su memoria. Podía usar la fortuna Mendoza para ayudar a las comunidades Quispe. Podía construir puentes donde sus padres solo encontraron abismos. Quédate conmigo, le dijo a Amaru. Regresa a Bogotá, vive en la mansión como mereces, como la tía y madre que siempre fuiste para mí. Pero Amaru sonrió y negó con la cabeza. Mi lugar está aquí, entre mi gente, pero ven a visitarme siempre que quieras. Y cuando construyas escuelas y hospitales en las montañas, como sé que harás, yo te ayudaré a asegurarte de que realmente sirvan a quienes lo necesitan. Santiago pasó 3 semanas en Ráquira, aprendiendo sobre sus raíces Quispe, conociendo a la familia extendida que nunca supo que tenía, escuchando historias y recibiendo las enseñanzas que Amaru no había podido darle de niño. Cuando finalmente regresó a Bogotá, era un hombre transformado. La fotografía de 1907, que había guardado todos esos años, la hizo enmarcar y la colocó en su estudio privado. Cada vez que la miraba, veía la verdad que capturaban, un niño privilegiado y la mujer que le enseñó que el verdadero valor no reside en títulos nobiliarios, sino en el corazón. Esa fotografía se convirtió en su brújula moral, recordándole quién era realmente y qué debía hacer con su vida. Cierre. Santiago Mendoza Restrepo nunca se casó ni tuvo hijos. Dedicó su vida a un propósito mayor, reconciliar los dos mundos que habitaban en su sangre. Con la fortuna heredada de los Mendoza, construyó escuelas en comunidades indígenas de Boyacá, Cauca y Nariño. Fundó hospitales en zonas rurales donde antes no había ningún acceso a medicina. Estableció programas de becas para jóvenes indígenas y mestizos, dándoles las oportunidades que su padre Gabriel nunca tuvo completamente. Amaru vivió hasta los 82 años, respetada en Ráquira como sabia y curandera. Santiago la visitaba cada mes, y en sus últimos años, ella regresó a la mansión de Bogotá para estar cerca de él. Murió en 1958, en paz,
sabiendo que su sobrino había honrado la memoria de Gabriel de la manera más bella posible. Cuando Santiago murió en 1982, a los 85 años, dejó instrucciones específicas en su testamento. Toda su fortuna debía destinarse a fundaciones educativas y de salud en comunidades marginadas. Su mansión se convertiría en un museo dedicado a la historia de las comunidades indígenas colombianas. Y la fotografía de 1907, aquella imagen de un niño noble junto a una mujer indígena, debía exhibirse en la entrada con una placa que explicara Santiago Mendoza Restrepo y Amaru Quispe. Esta fotografía captura una verdad que la sociedad de su época no podía aceptar, que el amor, la familia y la dignidad trascienden las divisiones de clase y raza. Cuando la mansión fue finalmente demolida en 2023 para dar paso a un proyecto de desarrollo urbano, aquella fotografía cayó de entre los escombros, y con ella, una historia que había permanecido oculta durante más de un siglo finalmente salió a la luz, recordándonos que las verdaderas historias de familia son siempre más complejas y hermosas que las versiones oficiales que se cuentan. La sangre noble no viene de pergaminos ni títulos, sino de la capacidad de amar más allá de las barreras que el mundo impone.